Mindalia.com. Entonces, una de las cosas que se está observando con esta realidad es la perturbación mental. Perturbación mental, desborde emocional y sobre todo lo que se está viendo es un bucle mental en el que vienen muchas cosas del pasado, en el que se nos está trayendo el pasado al presente. Y esto viene dado por el aumento de frecuencia de vibración que estamos experimentando. Este aumento de vibración viene determinado por el aumento de radiación solar. Claro, eso hace que nuestra vibración aumente y si hablamos de vibración costaría mucho entenderlo, ¿no? Pero a mayor vibración, mayor amor. Así lo entenderemos mejor, ¿no? Entonces, ese aumento de vibración está haciendo que tengamos que comportarnos en nuestra vida con más amor del que lo hacíamos habitualmente. Claro, con las personas a las que yo trabajo habitualmente, que están haciendo un programa de crecimiento y evolución, fíjate que este año ha habido una curiosidad que es, empezamos el programa a principios de año y lo que pensábamos conseguir ahora, en el solsticio de invierno, se consiguió en el solsticio de verano. Fíjate el acelerón energético que vivimos. Pues claro, las personas que estábamos trabajando juntas, pues pudimos trabajar, pudimos comprender qué estaba pasando y aportar soluciones, pero esto le pasó a todo el mundo. Entonces, ese acelerón le ha pasado en la vida a todo el mundo y a todos. Y ha habido personas que lo han llevado mejor y ha habido personas que lo han llevado peor. Fíjate que uno de los temas de actualidad, que no lo había dicho jamás, es la salud mental, ¿no? Y parte de esta salud mental viene derivada de este momento energético que estamos viendo, ¿no? De este aumento de frecuencia de vibración o de amor en nuestras vidas, ¿no? Entonces, una de las cosas que sucede es que todo lo que antes funcionaba, ahora ya no funciona. La gran mayoría de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son hábitos y costumbres que nosotros teníamos establecidos, los hemos creado mentalmente y están en una frecuencia de vibración por debajo de la que estamos viviendo y experimentando. Por lo tanto, no funciona, no tiene ningún poder sobre la realidad, ¿no? Lo que está sucediendo. Y todos esos hábitos y costumbres, pues hay que cancelarlos y liberarlos. Y muchas versiones que hemos creado de nosotros mismos y que están por debajo de esa frecuencia de vibración tampoco van a funcionar. O sea que las versiones defensivas, esas que nosotros hemos creado, que protegen un posicionamiento de no volver a vivir una vivencia, no van a actuar sobre las vivencias como han estado haciendo hasta ahora, ¿no? Y eso es lo que la gente está experimentando, ¿no? Es como si fuera una pérdida de la zona de confort, ¿no? Estas vivencias protectoras, cuando nosotros hemos decidido que no queremos vivir algo, se crea una versión de nosotros, se instala en el consciente y cuando una vivencia que cumple con los requisitos que nosotros hemos programado esa versión la coge y la envía al subconsciente. Y genera lo que denominamos zona de confort. Claro, esto ya no está funcionando. Y mucha gente, vivencias que no quería tener, las está teniendo. Eso le está creando, pues, un desequilibrio. Fundamentalmente es lo que está sucediendo. Para resumir, soluciones, ¿qué podemos hacer? Soltar el pasado. El mejor antídoto para mantener la paz y el equilibrio ahora mismo es soltar el pasado. Y no el pasado que hemos vivido, porque eso está archivado en el alma, eso no lo podemos soltar, sino la interpretación que nosotros hemos hecho de lo que hemos vivido. Todo eso hay que soltarlo. ¿Por qué? Porque está a una frecuencia de vibración muy por debajo de lo que estamos vibrando nosotros ya. Por lo tanto, nos está creando perturbación y hay que soltarlo. Y viene constantemente como un bucle a la mente trayéndonos cosas del pasado para que lo soltemos, para que expresemos nuestra voluntad de liberarlo, de cancelarlo, ¿no? Pero una de las cosas que suceden es que durante mucho tiempo los frikis del crecimiento personal y de las cosas raras, ¿no?, que dicen los estamentos,
pues son los únicos que tienen herramientas para gestionar esto ahora, ¿no? Saben positivar el pensamiento, saben gestionar las emociones, no tienen miedo a los sentimientos y en el momento no saben expresar su voluntad con una contundencia para cancelar cualquier cosa que les esté perturbando. Claro, esto es gente que se ha formado en crecimiento personal, ¿no? Y en terapias Claro, es alternativas. que realmente, ¿qué rol nos toca, no? Como sociedad ante una situación así, en la que evidentemente es algo que está fuera de nuestro control, que solamente podemos transitarlo, digamos, y aprender las herramientas que mejor nos sirvan para poder, digamos, fluir, ¿no? Al nivel de todos los cambios que están viniendo, que nos afecten de la manera, pues, más positivamente posible o más saludablemente posible, ¿no? Dentro de todo aquello que estamos de verdad experimentando, porque al final es una energía superior a nosotros que no podemos controlar. No, no, no podemos hacer nada más que lo que haya que hacer para recuperar la paz y el equilibrio. Porque de bienestar, de aquí en adelante, por ejemplo, esta primavera, lo tenemos muy mal. Tenemos bastante difícil de tener estabilidad física, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, con esta luna del domingo, empieza un ciclo que nos va a llegar hasta el solsticio, donde se ejecuta esta frecuencia de vibración, ¿no? Y cuando se ejecuta, quiero decir que va a dejar de descender para volver a ascender, ¿no? Vamos a volver a recibir radiación solar con una potencia suficiente para aumentar nuestra frecuencia de vibración, ¿no? Igual que para calentar el planeta, ¿no? Porque esta frecuencia de radiación no solo nos afecta a nosotros, sino también al planeta, ¿no? Y una de las cosas que van a suceder desde aquí a primavera es que ese aumento de radiación, ese aumento de amor que vamos a experimentar, para entenderlo mejor, va a requerir de que todo el mundo sea el que es. Y mucha gente dirá, bueno, pero eso es muy complicado. Mira, es tan complicado como ser el que eres es que seas capaz de crear tu propia realidad. Ahora nosotros, la gran mayoría de las personas, está desarrollando su realidad dentro de la realidad, de otra realidad que no es la suya. Por eso tenemos tantos sistemas de creencias, códigos morales, imposiciones, limitaciones, que no sabemos de dónde vienen, pero hay que cumplirlas, ¿no? Y todo eso sucede porque nuestra realidad se está desarrollando dentro de la realidad de otros, que han creado otros y que gobiernan otros, ¿no? Entonces, esos ponen las normas y ponen las leyes. Este aumento de vibración va a hacer que irremediablemente cada individuo tenga que ser responsable de su realidad y va a tener que crear su propia realidad. Y esto va a empezar en primavera, en el equinoccio de primavera. Entonces, desde el solsticio de invierno al equinoccio de primavera vamos a tener una crecida y una acelerada hacia el amor y hacia ser quien nosotros somos para armarnos de coraje y poder salir de las realidades donde estamos inmersos que no son las nuestras. Porque en una realidad que no es la nuestra jamás podremos ser lo que somos. Tenemos que ser lo que nos dejan ser. Y ahora que todo esto se había permitido durante miles de años, ahora es que la frecuencia de radiación no lo acepta. O sea, cada individuo tiene que ser el individuo que es y tener su propia realidad, ¿no? Y basada en el amor, ¿no? Y en la conciencia. Entonces, fíjate que la conciencia, para saber si uno está colaborando con la conciencia y va a recibir ayudas para estos tránsitos, es muy simple. Solo tienes que comprobar si tu bienestar no es el malestar de otro. Si tu riqueza no es la pobreza de otro. Y lo más importante, si tu salud no es la enfermedad de otro. Si me cumples estas tres pautas, la conciencia va a estar de tu lado y colaborando contigo. De hecho, a nivel económico vamos a ver unos cambios de fortunas enormes, ¿no? A no mucho tardar, ¿eh? Y bueno, políticamente y todo, pues va a haber aquí un estrés y una lucha titánica, ¿no? Por sostener el pasado, ¿no? Impidiendo
entrar a los nuevos tiempos políticos, ¿no?, que se requieren para esta sociedad, ¿no?, que se va a individualizar y que va a ser autosuficiente, ¿no? Entonces, Precisamente, José Manuel, yo quería ahondar un poquito en eso que acabas como de iniciar, ¿no? Que es la forma de discernir entre la verdad y el mito, lo que es real de lo que no, ¿no? Y dónde termina mi libertad y empieza la de la siguiente persona, ¿no? Ahí cómo podemos trabajar el libre albedrío, evidentemente ajustándonos al momento presente, sin que afecte, por ejemplo, a nuestro entorno, sin que nuestras acciones pues condicionen pues que yo a lo mejor estoy creyendo algo como real, lo estoy viendo, verdad absoluta, y realmente a lo mejor no lo es, o para el que está a mi lado no lo es, y entonces ahí tenemos que aprender también un poco a conciliar, ¿no? O a intentar abrazar diferentes puntos de vista, ¿no? Y diferentes opciones de vida, digamos. la respuesta es una redundancia. Fíjate que todo el mundo habla de ser consciente, ¿no? Ya, pues ahora no es suficiente con ser consciente. Ahora hay que ser consciente de lo consciente que eres. Porque yo que llevo trabajando tantos años en conciencia con mis clientes, tengo muchos clientes que tienen mucha conciencia, han adquirido, vamos, han crecido barbaridades, pero luego en la vida cotidiana no lo aplican. Les vienen situaciones y no reaccionan, los dejan pasar. Y claro, se las comen y las viven. Y entonces cuando vienen pidiendo ayuda porque van muy ahogados, ¿no? Y empezamos a mirar, pues nos damos cuenta dónde se cometió el error, ¿no?